Irán supone una amenaza a la paz mundial. Irán está causando enormes problemas de manera deliberada. Haré todo lo que pueda para evitar que Irán consiga armas nucleares. Todo lo que pueda. Mirad a los Estados Unidos y a Inglaterra. En cualquier parte que encontréis dictaduras, ataques y asesinatos, estarán involucrados estos países. Buena puntería. Buen disparo, le has dado. Muy bien, así se hace. Bien hecho. So you have to base yourself on national law often, wrongful act torts. En el año 1920, la Sociedad de Naciones ordenó que se construyese el Palacio de la Paz en La Haya. Varios países participaron en el diseño del edificio, y ya que el lugar estaba destinado a administrar justicia, se incorporaron símbolos de diferentes naciones. Desde que se fundó, el Palacio de la Paz se ha hecho cargo de numerosos casos. ¿Pero ha tenido éxito defendiendo la justicia? ¿Cuáles son sus luces y sombras? ¿Han merecido la pena los esfuerzos desde hace siglos? Un problema con el pasaporte de un pasajero causó un retraso de 27 minutos en el vuelo de Iran Air EPIBU. El avión abandonó la pista de Bandar Abbas a las 9:47. Cuando cuentas a los occidentales el relato de lo que realmente le ocurrió al vuelo 655, nadie te cree. Sí, claro, un avión se ha estrellado, ha sido un accidente. ¿Qué quieres que hagamos nosotros? No, el USS Vincennes no era un barco cualquiera como para cometer tales errores. En la industria de hoy en día se llama barco de clase Ticonderoga. Si hubiese tenido algún fallo, supongo que lo habrían retirado. Pero los niños a bordo del Airbus A300, como todos los niños de Irán, estaban familiarizados con el estruendo y la altísima velocidad de los aviones de combate, porque, aunque los aviones F-14 pesaran 40.000 libras, un Airbus pesa 170.000 libras. Y la longitud de un Airbus es aproximadamente 4 veces más grande que un avión F-14. Hablamos de un barco que había pasado todas las pruebas. Era a prueba de fallos. Se habían fabricado otros modelos como aquel. Pero ¿desde cuándo se esconde Estados Unidos de la ley? Es un país que surgió sin leyes y contra ellas. Mataron a muchísimos nativos indios, como ya sabemos.
los Pieles Rojas. Y desde entonces, nunca se han recuperado de los asesinatos que cometieron en sus inicios. Así que para los Estados Unidos, el violar las leyes es algo bastante común. La idea de escribir este libro surgió cuando, con la ayuda de un amigo, conseguí algunos documentos que probaban que los estadounidenses lo habían hecho a propósito. A las 9:47, cuando despegó el Airbus A300 de Iran Air, todos los radares de la zona lo tenían en sus pantallas. El buque de guerra Vincennes, que poseía un sistema de radar EGOS, también veía el avión F-14 que estaba aparcado, pero con el motor encendido, en la pista del aeropuerto de Bandar Abbas. La pregunta que se me viene a la mente es, si un sistema es capaz de determinar qué tipo de avión está en la pista tan solo a través de sus motores, ¿es posible que no pudiesen identificar un Airbus A300? Sí, creo que tienes razón. Pero también creo que existe una diferencia entre la política y la moralidad. La política no siempre está unida a los valores. La política está unida a un interés. Las victorias de Irán en las fronteras del oeste estaban aumentando, pero según el Tribunal Penal Internacional, Irak comenzó la guerra de petroleros para presionar a Irán y, en consecuencia, se hundieron numerosos barcos mercantes. Los misiles iraquíes alcanzaron incluso al destructor estadounidense Stark. A pesar de todo, Washington dijo que su presencia en el Golfo Pérsico suponía un freno a la audacia de Irán en aquellas aguas. Con esta excusa, los Estados Unidos justificaron su entrada en aguas iraníes y la destrucción de sus destructores. De todos modos, al haber atacado varias plataformas petrolíferas durante la guerra y también al haber abatido aquel avión de civiles, Estados Unidos demostró con sus acciones que estaban del lado de Saddam. Todo esto mientras decían que no querían que ninguna de las dos partes ganase la guerra. De hecho, conseguí la información a través del director del equipo de Pan Am y de la seguridad de la torre de control, el señor Gallagher, porque desde la embajada estadounidense decían que todo estaba bien, todo estaba bajo control. Concretamente, uno de los documentos más importantes que se muestran en el libro es la conversación entre el director de la Pan Am y la embajada de los Estados Unidos. Creo que, especialmente 10 años después, porque abatieron aquel avión y mataron a toda esa gente hace 10 años, creo que se debería hacer una declaración, no solo por los pasajeros del avión, sino también por toda la gente que cree en la paz y en la justicia. Fue una horrible tragedia que nunca debería olvidarse. Los padres nunca olvidarán lo que les pasó a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas. Para mí fue uno de los incidentes más trágicos de la guerra, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no estaban involucrados. Siento no poder comentarlo, pero creo que los norteamericanos
Dijeron que todo fue un error, que no lo hicieron deliberadamente. Estaban en medio de una situación muy tensa. La situación en aquel momento era de guerra. Personalmente, si me pongo en la posición del comandante del barco, el atacar a un avión de civiles, matando así a 230 personas, las cosas pueden ponerse muy feas. Desde mi punto de vista, no puedo imaginar que ningún comandante pudiera tomar una decisión así. Debemos recordar que el control de aquella parte de la región en aquel momento se encontraba en manos de compañías privadas estadounidenses. Estaban a cargo de la dirección de los aeropuertos, cuyos dueños eran empresas locales, y los mismos equipos técnicos y de ingeniería, junto con los trabajadores de Pan Am, dirigidos por un hombre llamado Gallagher, monitorizaban los aviones de la zona durante la mañana de aquel trágico día. Deberíamos haber dejado claro a todo el mundo que una tragedia como esta no puede olvidarse. Ahora tenemos que dejar claro a todo el mundo, tanto a Oriente como a Occidente, que no puede volver a ocurrir algo así. Lo que dijeron los estadounidenses, desde un punto de vista heurístico, lógico, es lo que se llama un proceso de intención o una sospecha. No pueden aportar pruebas, pero sospechan de una persona sin tener pruebas. Es un método que se utilizó por primera vez durante la Revolución Francesa. En aquella época se asesinó a mucha gente, no porque se tuviesen pruebas de que eran culpables, sino porque se sospechaba que podían ser culpables. Buena puntería. Inmediatamente después del accidente, los oficiales estadounidenses aseguraron que habían derribado un avión iraní F-14. Sin embargo, los 290 cadáveres y los restos de un enorme avión sugerían otra cosa. El almirante Crowe, jefe del Estado Mayor Conjunto, anunció en un rápido comunicado que derribaron el avión iraní porque estaba perdiendo altura y se acercaba demasiado al USS Vincennes. Sin embargo, hay documentos en la torre de control de Bandar Abbas que muestran que el piloto, Rezaí, intentaba llegar a una altura de 27.000 pies. Estos documentos contradicen la versión de los hechos de Washington, en la cual los estadounidenses afirman que otra de las razones por las que dispararon contra el avión fue porque intentaron comunicarse por radio con el piloto 7 veces, avisándole del ataque. Pero no obtuvieron respuesta,
Algo imposible, ya que las ondas de radio que utilizaban los aviones de pasajeros son diferentes a las que usan los aviones de combate. Estados Unidos también dijo que el avión de pasajeros estaba volando fuera de su ruta, algo que negó la OACI. El avión volaba en su ruta, la A-59, que aún hoy es una ruta internacional de aviones de pasajeros. Por alguna razón, Fahrad no acompañó a su familia en el vuelo A655 el 3 de julio de 1988. Tuvo que lamentar la muerte de todos los miembros de su familia que iban en aquel vuelo. 13 años después, Fahrad, profesor de universidad, aún no se ha recuperado del shock. Cada vez que coge un avión, los amargos recuerdos vuelven de golpe. Mi padre me llamó Farhad porque uno de sus mejores amigos se llamaba Dr. Farhad. Al ponerme el nombre de su amigo, mi padre esperaba que yo también sería doctor cuando fuese adulto. Dijo, ¿cómo voy a proseguir mis estudios? Ninguno de vosotros puede permitirse pagar las tasas. Mi padre no solo mantenía a su familia inmediata, sino que también mantenía a sus padres y a sus hermanos. Además de que mi hermano muriese como un mártir, su desaparición nos causó muchos otros problemas. Perderle fue como perder a un padre. No teníamos a nadie que nos guiase o nos ayudase. Mi padre murió en el accidente de avión causado por Estados Unidos el 3 de julio de 1988. Mi hermano y mi hermana pequeña también murieron. El crear sorpresa y conmoción, particularmente a través de la Marina, es una doctrina militar exclusiva de los Estados Unidos. Ha habido otros casos, como por ejemplo el asalto israelí al Mavi Mármara, una flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la población de Gaza. Después de aquel incidente, Irán presentó una queja contra los Estados Unidos en la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas, la OACI. El Consejo de Seguridad rechazó la condena a Estados Unidos, además de rechazar un comité de recogida de pruebas que debería formarse para estudiar el caso antes de hacer cualquier afirmación o tomar cualquier medida. El Senado de Estados Unidos también formó un comité de investigación liderado por el almirante William Fogarty, que presentó lo que se conoció como el Informe Fogarty. En todos los informes se culpaba del incidente a un error por parte del comandante del Vincennes, pero ignoraban por completo las afirmaciones que realizó el capitán Carson, el comandante del USS Sides, que informó de que vieron ascender el avión a 19 millas de distancia, y los del capitán McKenna, jefe de los combates en superficie de Estados Unidos en Bahrein, que ordenó a Rogers que no se enfrentase con los cañones iraníes. Después de que Fogarty presentase su informe al Congreso, el editor jefe de Newsweek presentó pruebas de que el mapa desplegado por Fogarty durante su presentación en septiembre situaba al Vincennes y sus helicópteros bien apartados de las aguas iraníes. Finalmente, la influencia y el poder de los Estados Unidos en la OTAN evitó una condena por parte de las Naciones Unidas. Terrorismo significa un ataque a personas inocentes. Un terrorista comete acciones violentas contra inocentes. Entonces nos encontramos ante una acción terrorista y los Estados Unidos que proclaman su lucha contra el terrorismo deberían haber tenido en cuenta sus palabras debido a la política que adoptaron en Oriente Medio, en Irán y otros países de la zona. Durante los últimos años ha costado miles de vidas inocentes. Se avisó al avión. Se le avisó varias veces. Y seguía acercándose cada vez más. Si hubiese tenido más tiempo para pensarlo, más tiempo para tomar una decisión. Era un asunto muy serio. En aquel momento podía pasar cualquier cosa. Ya fuese que el avión nos lanzase algo o que se lanzase el propio avión.
Tras la demanda de Irán a Estados Unidos en el Tribunal Internacional de Justicia, Washington accedió a pagar $50 millones como indemnización a las familias de las víctimas. Pero otro incidente el mismo año, 1988, me mostró como iraní que el precio de la vida y la reacción de los organismos internacionales varían dependiendo de la nacionalidad de las víctimas. El atentado de Lockerbie dio lugar al accidente del vuelo 103 de Pan Am, matando a los 243 pasajeros y 16 trabajadores de cabina que viajaban en él, además de a otras 11 personas en Lockerbie, en el sur de Escocia, ya que grandes partes del avión cayeron al suelo y se destruyeron varias casas, elevando el número total de víctimas a 270. Sin embargo, el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos se intentó aliviar cuando las Naciones Unidas tomaron dos decisiones, condenando el atentado, mientras que Estados Unidos seguía pidiendo una indemnización que era 200 veces mayor a la cantidad que habían accedido a pagar a las familias de las víctimas iraníes. En otro caso, la OACI condenó el ataque de Israel sobre un avión de Liberia, y cuando los soviéticos abatieron un avión de Corea del Sur que se había adentrado unos 500 kilómetros dentro del espacio aéreo soviético, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en 4 ocasiones. Pero cuando derribaron el Airbus, nadie condenó nada. Intenté reunir toda la información que pude. IFF era un indicador, pero no me importa si 1100 era un F-14 o cualquier otro de la flota de aviones que había por allí. No, el USS Vincennes no era un barco cualquiera como para cometer tales errores. Hablamos de un barco que había pasado todas las pruebas. Y se habían fabricado otros modelos como aquel. Por lo tanto, aquellas personas no estaban allí por accidente. El barco había ido a aquella zona para atacar, disparar misiles y destruir objetivos enemigos. Es extraño que 2 de los oficiales que están detrás del derribo de un avión de pasajeros con 290 personas a bordo hayan sido condecorados en vez de ser castigados. ¿No es una prueba de que se trató de un acto deliberado? Han pasado años desde la guerra de Irán-Irak y más de 20 años desde que el Airbus iraní fue abatido. Pero el amargo recuerdo de todo aquello aún sigue vivo en los corazones y el recuerdo del pueblo iraní. Pero lo que más hiere a los iraníes, y sobre todo a su orgullo nacional, son las medallas de honor que se dieron a los marineros que iban a bordo del Vincennes. El derribo del Airbus iraní fue el último clavo en el ataúd de la confianza del pueblo iraní en el gobierno de los Estados Unidos.